¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos ya nuestra última sesión teórica de nuestro curso de Base de Acuasalud. Vamos a tener, después de esta clase, y ustedes tengan el material, por eso es importante que lo tengan y puedan revisarlo, vamos a hacer una evaluación teórica. ¿Ya? Les vamos a dar las instrucciones en los próximos días para que lo tengan claro y luego vamos a pasar a la parte práctica. ¿Ya? Así que, sin más, dejo con ustedes a nuestro Harold. Adelante, por favor. ¿Estás muteado, Harold? ¿Ahí? Ahí sí. Ok. Ya. Buenas tardes a todos entonces. Retomamos. El otro día tuvimos tuve un percance tecnológico, se cayó internet acá todo, así que, pero bueno, ya estamos de vuelta. Antes que se cortara todo, estábamos viendo los ingresos, las distintas, las tomadas, la forma de seguridad, de cuidarnos la espalda, ¿cierto? Los distintos ingresos, la posición de las piernas, a cuidar nuestra espalda, a cuidar nuestra espalda, los ingresos, en las tomadas, ¿cierto? En la oposición o ayuda que podemos tener tanto de la otra persona como del mismo paciente o alumno, en la posición de las piernas para cuidar la espalda, en respetar los tiempos de cada uno, eh, no forzar o buscar la forma de promover el ingreso al agua, pero no, que no sea forzado, que no sea menos traumático. Entonces, que sea un ingreso amigable. Y quedamos acá en donde yo les decía que tenemos que recordar eh, varias cosas. Por ejemplo, nosotros generamos motivación en las personas. Una persona motivada obviamente nos va a ayudar mucho en su evolución del tratamiento. Si nos ganamos la confianza de las personas, sobre todo de los niños, obviamente este trabajo se va a hacer más fácil. Recuerden, la confianza es súper fácil quebrantarla, súper fácil romperla, pero recuperar esa confianza o ganar esa confianza cuesta mucho. ¿Ya? Neuroplasticidad. Concepto de neuroplasticidad es cuando el cerebro aprende a hacer una misma cosa de otra forma. Pasa mucho en las personas que dejan de mover un segmento o dejan de mover una parte y tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a moverse de nuevo. Entonces tenemos que educar tanto, sobre todo al cerebro, a dar esa información para que se pueda ejecutar. ¿Ok? Y la regulación y la sociabilización están, sobre todo la regulación está supeditado a las propiedades físicas del agua. Los niños se regulan mucho en el agua por temperatura, por la presión hidrostática, por, por todas las condiciones que tiene el agua. Aparte que ellos son más libres, si meten la cabeza bajo el agua no escuchan, entonces todas esas propiedades del agua nos ayudan a que nuestros niños puedan, sobre todo los niños TEA, que yo estoy hablando, se regulan de forma más fácil. Y la sociabilización que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, o post pandemia, no solo en los niños, sino también en los adultos. Hay que pensar que adultos mayores que tienen muy pocos lugares donde sociabilizar. Y es un punto a desarrollar con nuestros alumnos. ¿Y de qué depende? Depende de que cada persona, cada alumno tiene una experiencia personal en el agua, una huella. Si esta persona tuvo un evento traumático, eso lo más probable es que se herede, sobre todo, por ejemplo, mamá que no le gusta el agua, los niños no se meten al agua, y al revés, ¿ok? La información, hacer consentido, es, nosotros tenemos que buscar la información en nuestros alumnos, en las personas que le estamos aplicando o que le estamos enseñando, ¿ok? Y esa información no solo a veces está reflejada o en la bitácora o en la ficha médica, tenemos que acercarnos a la familia a buscar información desde cómo durmió, desde los medicamentos, desde eh, cómo se, cómo se levantó ese día. Hay veces que andan de mal ánimo, sobre todo los niños, sobre todo a veces con estímulos, por ejemplo, si hace mucho calor o si están los días nublados, cambia la forma de actuar ese día. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer consentido. ¿Qué vamos a hacer
para lograr los objetivos que nosotros queremos hacer. A veces en esa sesión o en ese día de trabajo vamos a lograr solo un objetivo, con eso es suficiente. Y en ese objetivo nos vamos a demorar a lo mejor 30 minutos, pero fue lo que logramos ese día. Siempre tenemos que basarnos objetivos diarios que vamos a ir haciendo, ¿ok? Y la empatía y el compromiso, la empatía, recuerden que no es solo la empatía con la persona que está en situación de discapacidad, sino que es también con la familia. No es solo una persona, es la familia en la que tenemos que ser empáticos en lo que tiene cada uno, ¿ya? Y el compromiso de cada uno de informarse, de llegar, de hacer las cosas. ¿Qué vamos a evaluar o con qué objetivo? Bueno, en la bitácora nosotros tenemos que anotar por objetivos lo que vamos a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, metió la cabeza al agua, o no la metió, puede entrar solo al agua, de acuerdo a lo que nosotros queremos saber. Y la continuidad que vamos viendo, la progresión que vamos viendo, ¿cierto? Ya hoy día aprendió a meter la cabeza al agua, se sugiere próxima clase continuar metiendo la cabeza al agua. O si la metió 2 segundos, que empiece a progresar en la cantidad de segundos. ¿Ok? Desde lo conductual, en la bitácora también tenemos que escribir. Sí, primero, cómo viene de ánimo, como si se reguló o no se reguló de dentro del agua, cuánto necesitamos o qué necesitamos hacer para que esta persona se pudiera regular, por ejemplo, en el agua. Hay que abrazarlo porque desde lo sensorial necesita él un estímulo más fuerte o hay que dejarlo que se mueva. Entonces, eso hay que irlo notando. También, por supuesto, la movilidad desde cómo ingresa a la piscina o cómo se mueve dentro del agua. Eh, en lo que refiere a observar, yo siempre recomiendo escribir después de lo que observamos y darle tiempos de ocio a las personas. Ahí observamos cómo se desarrollan, sobre todo los niños. ¿Qué es el tiempo de ocio? Es dejarlo un par de minutos que hagan lo que quieran, que dentro del marco que nosotros queremos. Por ejemplo, que no se cambie de pista, pero él hace lo que quiere. Si quiere se sumerge, si quiere juega con un juguete que le llamó la atención, si quiere nada, ¿ok? Ese es el momento de ocio que él tiene. Además, nos sirve para que se regule. Y también tenemos que, muy importante, escribir en la bitácora o reflejar cómo se comunica, si es verbal o no verbal, y las variaciones de estado de ánimo. A veces pueden haber cosas que, sobre todo, eh, en pacientes neurológicos o en niños TEA nos puede gatillar una crisis, un ruido violento, un grito, en una persona que tiene hiperreflexia nos puede gatillar una crisis. Lo mismo pasa con un niño TEA. A veces me ha pasado que un color de una pelota no le gusta y podemos gatillar o tender a gatillar una reacción. Entonces hay que hacer todas esas cosas que nosotros nos damos cuenta, hay que escribirla o dejarla reflejada porque no sabemos siempre si nosotros vamos a ver a la misma persona la próxima sesión. Y en la checklist que hicimos, que estuvimos trabajando un tiempo como marcha blanca, recuerden que nosotros siempre tenemos que promover la independencia de las personas, ¿ya? Si bien nosotros asistimos, pero no tenemos que hacer las cosas por ellos, tenemos que promover que ellos las puedan hacer, ¿ok? Y además que somos pro buceo, si bien hacemos acciones terapéuticas, mm, no debemos actuar como un centro de rehabilitación, ¿ok? Y en esta checklist nosotros, ¿qué reflejamos? Principalmente 4 pilares, que son la respiración, ¿ya? Si el tipo es respirador bucal o no, si controlas la respiración abajo el agua, si hace burbujas, todo eso se refiere. El tipo de comunicación, súper importante porque cuando esta persona podamos meterlo a bucear, ¿cómo nos comunicamos con él? ¿Cómo comunicamos si la persona no tiene movilidad en las manos? Si tiene una tetraplegia. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Solo por la vista? Y si no es verbal, no entiende nuestro mensaje. Entonces, súper importante reflejar y saber cómo nos vamos a comunicar con él, ¿ya? El control postural. Recuerden, el control postural, primero tenemos que controlar cabeza, luego controlar tronco. Si nosotros no podemos controlar cabeza sobre cuello, no vamos a poder hacer inmersión. Entonces, es un punto a seguir para trabajar. Y luego de eso, los desplazamientos.
o los ingresos, el deambular, como lo hace la persona para ingresar a la piscina. No siempre o no todas las piscinas tienen buenos ingresos, sobre todo las piscinas que están, que son abiertas, que están al aire libre, tienen distintos tipos de acceso, pueden ser con más curvas, con más escalera. Nosotros tenemos que ver cómo se desarrolla o cómo se desempeña esta persona para llegar a la pileta, al borde de la pileta, al borde del agua. Entonces, eso también tenemos que reflejarlo y luego de eso ver cómo se puede creemos nosotros que se va a desplazar dentro del agua. Y acá está el checklist que estaba nombrando recién, que falta un ítem abajo. El circular se refiere al cómo se mueve, al deambular. Entonces, cómo es la entrada y cómo es la salida. Tenemos que reflejarla. Si lo hace de forma independiente, se necesita ayuda, o ayuda parcial o ayuda total. ¿Ok? Y lo mismo con la posición corporal que la hablé recién y la función respiratoria. Aquí falta comunicación. Eso es lo que quedó pendiente de la última clase. ¿Alguna pregunta, si se acuerdan, o de lo que vieron? Harold, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro. Oye, mira, de lo que hablaste la semana pasada, Ujú. eh, una consulta. Es de repente, o sea, por ejemplo, tú hablabas especialmente en el caso de los niños, se puede o no se debe, de repente para que entre con más facilidad al agua, tenga más familiarización, que entre con el papá o algún acompañante al agua, aparte del terapeuta, digamos, para iniciar la... Sí, sí. Eh, ¿Mm? sí, sí. La verdad que nosotros, de hecho, nosotros lo hacemos en otras partes con un adulto en el agua, sobre todo las primeras veces, porque es lo que tú dices, o sea, para no gatillar una crisis, para que la persona tome confianza, sobre todo el niño tome confianza, vamos trabajando con papá o mamá o un adulto responsable en el agua y a la vez le podemos ir enseñando para que puedan muchas veces seguir desarrollando habilidades en el agua. La fundación, por un tema de espacios y de seguridad, trabajamos uno a uno, pero sí en algunos casos, si se puede requerir, se va a hacer. Ya. Y lo otro, en cuanto al ingreso al agua que hiciste tú de los adultos que mostraste, Ujú. eh, algo que me tocó ahí en el video, que me toca. Sí, sí, No, es que me di cuenta de una cosa, tú hablaste de la posición tuya dentro del agua sí, y que tú la jalas hacia ti ajá, con los pies adentro, los traes después la giras. Que eso también te ayuda mucho a que, por ejemplo, que el peso de ella, que con la persona que está ahí tiene bastante peso, te vaya a llevar hacia adelante a ti, ella hacia atrás y se golpee o dañe la espalda ahí en el sí, borde. sí. Eso es lo Eh, que, esa es la idea. Esa es la idea de eso que, es un detalle. claro, de que recordar que el peso de la cabeza de la persona se te direcciona. Entonces, generalmente Claro, aquí como se ve, ella queda muy atrás y no ayuda, ella tira la cola muy atrás. Entonces levantamos y vamos deslizando. Y luego la claro. llevo. Y al ¿Ok? hacer ese tironcito, claro, tú evitas justamente, y al girar, tú evitas que ella se vaya a golpear también la espalda en el borde. Exacto. Esas son Y las finalidades. Aparte que se va ambientando la temperatura, se siente la vamos sacando un poco o desconcentrando de lo que ella, de su temor, digamos. Eso. ya, ¿Alguna gracias. otra pregunta? ¿Continuamos? Yo, Carol, tengo una pregunta. Esta pregunta me la encargaron, ¿no? Ok. En cuanto al equipamiento, muchas veces se pregunta sobre máscara y snorkel. Te quería Ujú. preguntar sobre la utilización de máscara y snorkel en Aquasalud. Bueno, tú sabes, bueno, dentro de mi postura es que nosotros somos prebuceo o acuatización, como quieran decirlo. Estamos promoviendo el buceo y entre más habilidades le damos a la persona antes de llegar al buceo, mejor. Ahora, dentro de lo sensorial, sobre todo con los niños TEA, corresponde el uso de la máscara
lo más pronto posible, porque si no van a llegar allá y va a ser muy nuevo para ellos. Entonces, sabemos que la máscara con los elásticos le va a molestar, sabemos que a muchos se les va a empañar, se pueden asustar porque le va a apretar. Tenemos que tratar de hacerlo, de mi punto de vista, lo más pronto posible cuando la persona pueda o va adquiriendo habilidades. Una vez que ocupa la máscara, lo mismo empezamos con el snorkel y eso lo facilita las cosas para después de pasar a los alumnos a buceo. Últimamente se estaba nombrando unas personas para que hicieran esa función de snorkel o de prebuceo que se le llamaba, pero era por la cantidad de alumnos con respecto a la cantidad de voluntarios. Pero sí, yo estoy de acuerdo que se haga en el área de nosotros para que buceo ya las personas estén adaptadas cuando lleguen a buceo. Súper, súper, Ujú. gracias. Ya, continúo. Bueno, dentro de las técnicas, bueno, y técnica de importancia del juego en la próxima unidad. Dentro de las técnicas que nosotros ocupamos, son propias de la terapia acuática o de la fisioterapia acuática. Principalmente ocupamos Halivik, Patragas, que es la facilitación a través de la facilitación neuromuscular propioceptiva, Aichi, Watsu, Aqua Fitness, Aqua Relax y otras más, pero estas son las que más se ocupan, ¿ya? Vamos a empezar a nombrar y hacer una pasada rápida por ellas porque esto es más específico, pero sí me interesa que lo conozcan y lo sepan, sobre todo cuando de repente pueden ver a alguno de nosotros, algún kinesiólogo que está haciéndolo, y sepan qué estamos buscando, qué estamos tratando de hacer. ¿Ok? Bueno, el Watsu es un método pasivo de tratamiento en el cual el paciente es acunado, se toma en brazos, como está en la foto, y movilizado suavemente en el agua. Se recomienda que el agua esté entre 34 y 35 grados porque a esta temperatura el cuerpo se relaja y los tejidos se distienden más fácil. Es una terapia de mucha relajación en donde se alcanzan mayores rangos de movimiento, en donde las personas pueden relajar de mejor forma su musculatura y también relajar desde lo mental. Se consiguen muchas cosas haciendo esa mezcla, ¿ok? Y promueve la relajación del sistema neuromuscular, como dice acá, tiene efectos positivos en las lesiones, sí, sobre todo ortopédicas, traumáticas y reumáticas. Acá están unas fotos de cómo eh, se desarrolla el Watsu, tiene muchos pasos, pero también el paciente va indicando o el cuerpo va indicando lo que va pidiendo. Podemos conseguir mayor rango de cadera, de rodilla, rango en las distintas zonas que nosotros estemos buscando, donde los tenga disminuidos, los podemos optimizar y podemos eh, conseguir una mayor movilidad de las personas. Es una terapia de mucha relajación. Luego se van haciendo más movimientos más bruscos, más avanzados, de acuerdo a lo que se puede hacer con cada individuo. ¿Ya? Oh, El me- disculpa, en el video del Waxu tenías algo adherido en las piernas, en los cuádriceps. sí, ¿Son pesos? no, al contrario, son de flotación. Lo que pasa es que las personas tenemos distinta capacidad para flotar en el agua de acuerdo a nuestra densidad. Algunos que somos más tiesos necesitamos esta almohadilla o como tobilleras, pero nos ayudan a flotar más para que no se los vayan los pies a fondo. Generalmente, si te das cuenta, por ejemplo, en el medio, la chica que está ahí atrás no necesita flotación, necesita apoyo para flotar. ¿Ok? Pero es para Perfecto, eso, para mantener la persona en la horizontal. horizontal. Vale, gracias. No, gracias a ti. Entonces, el método de los anillos de Barragás es el método de facilitación neuromuscular propioceptiva y a través de una señal una señal verbal que da el terapeuta que se ubica ya sea en los pies o en la cabeza del paciente, eh, ocupa una parte de su cuerpo como fulcro, como
como apoyo y le da una señal de acuerdo a lo que él necesita que se trabaje. Podemos trabajar, por ejemplo, en este caso, trabajar el control de tronco, haciendo estimulación de core, como se ve en la foto. Podemos trabajar tibiales, llevando la punta del pie hacia la cara, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos trabajar, de acuerdo a lo que nosotros veamos la necesidad de cada persona. Pero siempre va a una orden verbal o visual o táctil. Yo puedo tocarle el hombro o tocar una parte de la pierna y ahí significa que ya le dije a esta indicación, a tal indicación de apriete o visual, tú vas a hacer lo que yo necesito. ¿Ok? Se ocupa mucho en pacientes neurológicos. Y esta parte, aquí continúa Camila, por favor, con Aichi. Hola, Calladita. yo les voy a contar del Tai Chi. El Tai Chi fue creado por el japonés Jun Kono. Es una terapia de relajación también, igual que el Watsu, pero es relajación activa. Es decir, las personas están en la piscina con el agua hasta los hombros, con su cuerpo sumergido, y van siguiendo una secuencia de movimientos que se va mostrando por un instructor desde la parte de arriba de la piscina. Entonces es cada persona la que hace el movimiento de forma activa dentro del agua. Se dice que es de relajación porque son movimientos suaves, son movimientos que van en relación con la misma respiración. Entonces, trata siempre de activar todo el cuerpo, de llegar a rangos de movimiento amplios, pero sin el riesgo que tenemos, por ejemplo, en la tierra, de pasar un poco más allá y llegar a lesionarnos alguna articulación. Dentro del agua tenemos esa posibilidad que mantenemos siempre protegidas todas nuestras articulaciones. Entonces podemos ir a rangos de movimientos amplios sin ningún problema. ¿Sí? Como dice ahí, concentra el equilibrio, logra una mejora en el equilibrio, en la fuerza, en la relajación mental de la persona, en la flexibilidad del cuerpo. Y también es importante mantener una temperatura del agua entre 30 y 32 grados, por esto mismo que les contaba, que son movimientos lentos. Si nosotros hacemos esto en una piscina de agua fría, nos va a dar mucho frío, no vamos a poder llegar a mantener la relajación de los tejidos que necesitamos. Aquí hay una foto de de las distintas posturas que se hacen, se llaman katas, a nivel de Haití se llaman katas. Tienen cada uno su propio nombre y como pueden ver más o menos se llama contemplación, flotación, ¿cómo se dice? Como cuando uno, por ejemplo, trae hacia sí, trae la energía hacia sí. Y es un tipo de terapia muy liberadora. De hecho, existen se han ido como haciendo progresos de esta misma terapia. Y como Harold decía anteriormente, existe hoy en día el ITNI, se trabaja en parejas dentro del agua. Existe el IT Ground, que se hace en tierra, que son estas mismas catas o estas mismas posturas, pero uno las va haciendo como una especie de meditación, uno las va haciendo en la tierra, manteniendo una postura tranquila, relacionada con la respiración y el equilibrio. La terapia fue, como ya les conté, creada por Jun Kono, y él, no siendo fisioterapeuta ni nada, sino que él era nadador, siempre le gustó el agua, pero sí tenía, como en Japón, mucha relación con el tema de las energías, del estiramiento de los meridianos. Él era también terapeuta en Shiatsu, entonces empezó a relacionar ambas cosas y empezó a crear en su medio, que era el agua, esta terapia.
combina la postura, la respiración, la relajación, se utiliza mucho en adultos mayores, sobre todo porque es una terapia que se hace grupal, por lo tanto hay una sociabilización por parte de los adultos mayores, y el hecho de que activa la postura, mejora la fuerza muscular, el control, hace que los adultos mantengan un mejor equilibrio después en tierra, por lo tanto hay menor riesgo de caídas, por ejemplo. Entonces, lo que uno va activando en el agua, después se transfiere a la tierra y se van mejorando distintas cosas como es el desequilibrio en la tierra, el de repente subir y bajar escaleras, que para un adulto mayor puede ser más difícil, en ellos se les facilita por esto mismo. Ahora les voy a hablar del Halivik. Como les decía al principio de la presentación, cuando hablamos de la historia, el Halivik es la terapia como madre de todas las técnicas y métodos que existen en terapia acuática. ¿Sí? Fue creada por James Macmillan y su objetivo era enseñar a nadar a personas con discapacidad, siempre de forma progresiva y bajo las habilidades propias de cada uno. Es un programa de 10 puntos, donde el primer punto, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero el primer punto es la adaptación mental hasta terminar en la progresión de nado. La idea es unificar el aprendizaje motor y la adquisición de las distintas habilidades en el medio acuático. Aquí lo importante es que se trabaja de forma grupal, ¿sí? Se puede trabajar tanto con niños como con adultos de forma grupal, aunque más se trabaja en niños, porque tiene un enfoque como 100% de juego, ¿no? Aquí tenemos la descripción paso a paso del programa de 10 puntos. El primer punto es el de ajuste mental, que de ahí se los voy a explicar más específico, que es el que más nos interesa a nosotros que ustedes también lo tengan muy claro. Después viene el de desapego y desprendimiento, que significa esa progresión de tener, por ejemplo, a un niño muy pegado a ti, con mucho miedo, hasta después que ya sea un niño que esté independiente en el agua, pasar de estar pegadito a ir soltándolo, soltándolo. Después vienen los distintos controles de las rotaciones, transversales, sagital, longitudinal, combinada, que tiene que ver más que nada con el control del cuerpo en el agua. Como les hablé antes, nosotros en el agua utilizamos los ejes del cuerpo. Entonces, el control de la rotación transversal, estamos hablando de los movimientos anteroposteriores, o sea, hacia adelante y hacia atrás. El control de la rotación sagital son los movimientos derecha-izquierda. El control de la rotación longitudinal son los en el eje vertical, es decir, así. ¿Eh? Así. Y el rotación combinada significa que hay dos rotaciones combinadas. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, una rotación transversal para levantarnos, pero si es que estamos en flotación, tenemos que pasar de una rotación longitudinal a una rotación transversal y ahí nos paramos. Sé que suena muy complicado, solo quiero que se queden como con el concepto de este programa que va de menos a más. Después viene el control, la inversión mental, que significa que ya la persona puede hundirse, sumergirse con la cabeza ya dentro del agua. El equilibrio en calma, que es que ya se inhiben por completo como todos los estímulos externos y la persona está literalmente en calma, flotando, por ejemplo, y pueden haber turbulencias, niños tirando agua alrededor de él o de ella, y a la persona no se impacienta, no le angustia, sino que está tranquilo, en calma, en el medio acuático.
Y los últimos 2 puntos ya son de desplazamiento en el agua, de nado y la progresión en sí del nado, de la natación. Entonces, acá lo importante son los últimos 4 puntos que un poco son los que agrupan los otros 10 puntos que hablábamos antes. La adaptación mental, que es el punto número 1, que es de los más importantes. El control del equilibrio, que ese agrupa tanto las rotaciones, el control postural, como es decir, desde el punto 2 al punto 6, 6 y 7, 6 y 8. En el 3 está el punto 8, que es el control del... ¿Cómo le pusimos el nombre anterior? Equilibrio mental. El equilibrio en calma. Y en el último punto es la facilitación de los movimientos, que son las últimas 2 puntos del programa de los 10 puntos. Lo importante también aquí es que ustedes tienen que saber que este programa de 10 puntos, la idea es ir haciendo como logrando el punto anterior, pasamos al siguiente. Pero no significa que me tenga que quedar sesión tras sesión en solo un punto, ¿sí? Se va a dar mucho que adaptación mental, que es el punto número 1, ustedes lo van a estar haciendo todas las sesiones. Aunque de repente estemos ya en el punto número 8, puede ser que la adaptación mental ese día sea más importante. Entonces, voy como quemando etapas, pero siempre recordando los puntos anteriores. Y en este punto específico, que es el que a nosotros nos interesa que ustedes estén muy claros, el de ajuste mental, porque aquí la idea es que haya una adaptación física y psíquica, psicológica de la persona en el agua. Entonces nosotros también le tenemos que dar esa confianza para que el paciente confíe en nosotros y confíe en el medio acuático. De a poquito se va a ir sintiendo más tranquilo, va a poder ir soltándose, que es el desapego, pero siempre nosotros tenemos que estar ahí dándole la seguridad para que él pueda desenvolverse. Entonces, ajuste mental significa adaptación. Por otro lado, la persona, el niño, va a empezar a sentir también las mismas propiedades físicas y mecánicas del agua sobre su cuerpo. Puede ser que nunca antes las haya sentido, nunca antes su cuerpo haya estado sumergido en una piscina. Entonces empieza a sentir esto de la flotación, que antes no lo había sentido, de qué se trata, esto de tener más movilidad dentro del agua, su propio cuerpo se puede mover más fácil. Todas esas cosas tenemos que ir dejándolos a ellos que las experimenten también. Que experimenten esto de la inestabilidad, el desequilibrio, pero seguro en este medio que nos da seguridad. Y por otro lado, es la parte más específica de la respiración, el control de la respiración, el que ellos puedan hacer burbujas por la boca, hacer burbujas por la nariz, diferenciar los 2 tipos de respiraciones, que tengan el control de su cabeza en el agua, en todas las posiciones, en flotación, en vertical, en prono, en supino, que puedan controlar su tronco, que puedan mover sus extremidades, manteniendo su tronco siempre estable. Entonces, por eso les decía que es un punto que a medida que ustedes avanzan en el programa de los 10 puntos, siempre va a estar, siempre ustedes tienen que estar pendientes de este punto número 1. El ajuste mental se puede hacer durante todo el programa, en cualquier sesión y en cualquier momento de la sesión. No significa volver atrás ni nada, todo lo contrario. Es siempre darle seguridad y confianza al niño en el medio acuático y con cada uno de ustedes.
Listo. Ok, gracias Camila. ¿Alguna pregunta hasta acá con las técnicas? Yo tengo dos preguntas. Ujú, Bueno, antes que todo, obviamente hay que estar formado y especializado en estas técnicas, ¿cierto? Certificado. ujú, Y quisiera entender un poquito del Tai Chi porque la asocio con el Tai Chi, aunque me imagino que obviamente es acuático y tiene otros matices. Y mi pregunta específica del Tai Chi es si se trabaja con los pies en el fondo de la piscina o no. ujú. Sí. Sí, Em, el Tai Chi, sí, o sea, obviamente que por el mismo nombre se tiende a uno a pensar inmediatamente en Tai Chi, pero no deriva directamente del Tai Chi. El Tai Chi, de hecho, el Jung, el japonés, le puso así porque Ai se llamaba su hija y su hija, de hecho, era una persona con discapacidad. Y chi es energía en japonés. Entonces, por eso es que él puso ese nombre. Tiene, se relaciona con el tai chi porque de todas maneras en las dos técnicas hay estiramiento de meridianos al momento de hacer los movimientos, como son amplios, se van estirando los meridianos y ahí va provocando una mejora del flujo energético de esos puntos. Y se hace, sí, se hace con los pies en el suelo. Como se muestra aquí en las catas, la base de sustentación es amplia, justamente como para que uno pueda tener buena estabilidad en el agua. Uno se conecta con la respiración propia y vas haciendo las distintas posturas siguiendo esta secuencia de la persona que está afuera, un instructor que está afuera mostrándote las posturas que vas haciendo. Pero siempre es importante que la técnica se hace contigo misma, con tu propia respiración y tu propia relajación. ok. ¿Y la otra Súper. pregunta? ¿Eran dos? Sí, tengo otra pregunta, sí, respecto al segundo método. eh, yo lo entendí como los 10 puntos del programa, que es como una espiral, ¿cierto, Camila? Como que no es lineal, o sea, puede un día o una sesión la persona avanzar dos o tres y después en una siguiente sesión, entre comillas, retroceder, ¿cierto? Entonces es como muy individualizado y al ritmo de cada uno. Pero la meta final acá es que la persona aprenda a nadar por sí misma, como la autonomía en el nado, o más que nada es todo más integral y tiene que ver con el tema psíquico y físico unido. Em, es todo sí a tu pregunta, porque tiene que ver con el tema psíquico, ¿sí? O sea, se hace más que una relajación aquí, es este trabajo propio del paciente que va quemando etapas y logrando objetivos, partiendo de tenerle miedo al agua y de estar así como un koala pegadito, hasta después poder él solo deslizar, tirarse al agua, por ejemplo, y deslizarse por la superficie y nadar solo. Entonces, es un programa que es lineal, pero no significa que tengas que tener el paso anterior completo al 100%, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el tema del control de las rotaciones, se pone de esta forma porque la rotación transversal es la primera que nosotros necesitamos enseñar por un tema de seguridad en el agua, para enseñarle al paciente cómo pararse, ponerse de forma vertical en el agua y estar seguro. Entonces, esa es la primera que nosotros enseñamos. Después vamos a la rotación sagital para poder luego pasar a la rotación longitudinal, que es donde el paciente ya necesita también una flotación directa en el agua. Y para poder tenerla combinada, obviamente necesitamos haber aprendido las otras para poder combinarla. ¿Sí? Ahora, estas rotaciones se van haciendo de posiciones verticales a posiciones
horizontales. Ya una vez que el paciente tiene eso aprendido, vamos a poder empezar a hacer, por ejemplo, el tema de la inversión mental y empezar a usar estas rotaciones bajo el agua, sumergidos, por ejemplo. Cuando ya el paciente está completamente equilibrado, vamos al equilibrio en calma y lo podemos pasar al paciente abajo de un chorro de agua y va a estar en calma, va a estar tranquilo, va a estar controlando su cuerpo. Yo me refiero a que ustedes tengan en consideración el tema del ajuste mental, porque sobre todo con los niños que nos llegan a nosotros en sumergido, pues sobre todo, por ejemplo, con los pacientes CEA o TEA, un día pueden venir desregulados y vamos a necesitar volver al primer punto o usar gran parte de la sesión en el primer punto y después continuar con alguno de los puntos en los que íbamos. Por eso digo que uno puede como volver, ir atrás, pero no significa que haya un retroceso del paciente o de sus habilidades en el agua. Y Muchas sí, gracias. más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí en el Se chat, pueden, perdón, Camila, se pueden combinar, por ejemplo, Hollywood con Aichi, con Watsu, o sea, pueden ir haciéndose un trabajo combinado de sistemas con una sí, persona. o sea, la idea, justamente como la idea de tener las certificaciones en las distintas técnicas es que tú como profesional decides qué técnica vas a usar en qué momento con cada paciente. En algún momento, claro, si tú sabes que vas a tener una clase grupal, no vas a poder estar haciendo, por ejemplo, Watsu con solo un paciente y dejar a los otros. Pero sí, o sea, si tú tienes un solo paciente que vas a actuar uno a uno, puedes comenzar una sesión con Watsu como para poder relajarlo en un principio, para que tenga confianza. Y después ya de empezar a liberarlo, a soltarlo, para continuar con alguno de los puntos de Halivik, por ejemplo. Entonces, justamente es la idea como de tener las distintas certificaciones en las técnicas para tú decidir qué es lo ideal para cada paciente en ese momento. Puedes hacer una sesión entera de una cosa o combinarlas como tú quieras. Camila, Gracias. Claudia pregunta por el estiramiento de los meridianos en Aichi. Si te refieres con los estiramientos, los meridianos son unas líneas de energía que pasan por todo nuestro cuerpo, que es como de la metodología japonesa. Entonces, cuando tú estiras, por ejemplo, yo estiro aquí el plexo braquial, energéticamente también estoy estirando el mapa conceptual de los meridianos, que son estos líneas energéticas de flujos energéticos que por algún motivo pueden estar bloqueados, emociones, distintas cosas. Entonces tú al hacer esta terapia, activas esos flujos, haces que la energía recorra esa línea energética, esa línea meridional y vas desbloqueando estos puntos. Entonces, eh, hay un, hay un conocimiento también como lo creó un japonés, así que tiene él claramente todo ese conocimiento ancestral de la medicina también energética más oriental, pero esos son los meridianos, son estos flujos energéticos que pasan por todo nuestro cuerpo y que se pueden bloquear por distintas razones en realidad. ¿Nadie más? Continuamos. Bueno, muchas gracias, Camila. Vamos a continuar con la importancia del juego. ¿Ok? Recordando que el juego es primordial, sobre todo con la cantidad de niños que tenemos. Y el juego lo podemos ocupar a todas las edades. ¿Ok?
siendo el juego que es una actividad fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los niños, ya que potencia la imaginación, el descubrimiento del medio, la exploración y el descubrimiento del medio, estimula la creatividad, la socialización y fomenta la autoestima. Pero para nosotros, el trabajo o el juego va a tener principalmente 5 etapas, ¿ok? La preparación, la explicación del juego, la demostración, la ejecución y la evaluación. La preparación. Cuando nosotros llegamos a trabajar sobre todo con un niño, tenemos que pensar antes de que él llegue, qué vamos a ocupar, vamos a preparar el juego, qué espacio tenemos, qué medios tenemos, qué logística tenemos, qué equipamiento tenemos, eh, y no tratar de improvisar a última hora. Sabemos que, sin embargo, hay niños o hay situaciones que nos llevan a improvisar, ¿ya? Pero esa improvisación tiene que ser que nosotros nos adaptemos a las necesidades o habilidades de ese día o de ese niño. No es que recién cuando llegaron, oye, ahora quiero hacer esto, voy a buscar tal cosa para hacer tal juego, o esperemos un poquito aquí y voy y vuelvo. No, tenemos que tener todo más o menos ya mentalmente o preparado o logísticamente preparado para que no se produzcan esas lagunas, ¿cierto? Luego viene la explicación. La explicación tenemos que dar instrucciones claras, cortas, definir reglas y límites, independientemente si el juego es de muchas personas o de uno solo. Si yo a un niño le digo, vamos a jugar a que tienes que rescatar bastones del fondo, esa va a ser nuestra explicación. Y si es necesario, tenemos que demostrarlo, ¿ok? Si nosotros vamos a trabajar en un grupo más grande, por ejemplo, si vamos a hacer una gincana o vamos a hacer otro tipo de juego, se recomienda nombrar una persona o un líder o un capitán. Y tenemos que este capitán, que esta persona motive al grupo, ¿cierto? Puede ser con canciones, con gritos, y que no se quede nadie fuera, ¿ok? Dentro de la demostración, que es la parte 3 tenemos que mostrar el juego con un grupo pequeño o con nosotros mismos o con una persona que sea hábil o que ya haya jugado el juego que nosotros queremos demostrar, ¿ya? Muchas veces la demostración del juego es mucho más, o se entiende mucho más que una explicación, ¿ok? Perdón. Y las señales tienen que ser claras y precisas. No cambiar las reglas entre medio, porque eso nos puede llevar a una frustración sobre todo de algún niño y mayores problemas. Y como dije, no tenemos que excluir a nadie, tenemos que ser integradores de la actividad. Luego, en la ejecución tenemos que entender que hay personas que entienden mejor haciendo y que por lo tanto vamos a tener que ir corrigiendo dentro de la misma tarea lo que estamos haciendo, ¿ok? Si nosotros tenemos un grupo o son más hábiles, tenemos que, si nosotros estamos controlando un juego, sobre todo si es más masivo, tenemos que tomar una buena ubicación, porque tenemos que saber si están haciendo trampas, si lo están haciendo bien, si estamos haciendo el objetivo que nosotros queremos con ese juego. Tenemos que promover que el clima sea de alegría, diversión y espontaneidad, ¿ok? Acuérdense que en un principio hablamos de la motivación. La motivación va también dentro de parte de la alegría. Si la persona está pasándolo bien, si el niño está pasándolo bien, obviamente va a querer volver y va a querer trabajar la siguiente sesión con nosotros, ¿cierto? Y nosotros tenemos que parar el juego antes que el juego muera. A eso se refiere matar el juego antes de que muera. A veces, si le damos mucho a ese mismo juego, las personas o la persona se va a aburrir y como que ya se va a desconcentrar y no va a seguir con el juego. Entonces nosotros tenemos que tratar de cambiar el juego o cambiar la progresión del juego antes de que se aburra. Y por último, en la evaluación es entregar los resultados prontamente. Por ejemplo, ganó la fila de la izquierda, ganó la fila de la derecha, ganó él, oh, qué bien que lo hiciste si estás solo, oh, qué bueno, lo lograste, no lo lograste. Tenemos que corregir también desde la motivación y decirle a lo mejor, sabes que, oh, te faltó poquito, aunque le haya faltado harto. Oye, te faltó poquito para lograr lo que estábamos haciendo, ¿ok? Tenemos que destacar cuando es un equipo, al equipo que ganó y por qué lo hizo, ¿ok? Dejar en claro que también las posibilidades y el equipo o la persona que no le resultó el trabajo o que perdió, como si es una competencia, dejar en claro que sí lo pueden hacer o que tienen que corregir para que a lo mejor en una siguiente etapa o una próxima etapa puedan mejorar.
¿ya? Tenemos que entender que el juego es preponderante en nuestro trabajo, ya que es a través de él que captamos la atención y la motivación de nuestros alumnos, ¿cierto? Debemos adaptarlo a distintas necesidades y objetivos individuales, siendo la observación y el análisis en los tiempos de ocio o durante las distintas tareas a realizar nuestro mayor centro de información. Acá vamos trabajando con lo que es las necesidades individuales de cada persona. No podemos obligar o hacer el mismo juego para todos, o a lo mejor el mismo juego lo podemos hacer para todos, pero darle ciertas variantes, cierta progresión de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos, los objetivos que queremos y lo que necesita cada persona. Y también tenemos que lograr o recomendamos hacer, son los tiempos de ocio. El tiempo de ocio es dejar a que el niño él descubra, dejarlo que se aburra, ¿qué hago ahora? Que él sea creativo, que él busque, no darle todo pauteado. Tenemos que muchas veces evitar eso para que él, darle la posibilidad de que él, a través de su imaginación, su ganas de descubrir, pueda mostrarnos lo que hace, ¿cierto? Mostrar sus habilidades. No es todo tan rígido y tan pauteado. Y, por supuesto, también dentro del juego la progresión y la variabilidad nos permite un mejor logro de nuestro objetivo. Si siempre hacemos el mismo juego y no progresamos, en la mayoría de la población se va a aburrir. Pero recordemos también que hay población que si los cambios los saca de su estructura, también les cuesta. Entonces ahí nosotros tenemos que tener eh, la suficiente observación para ver cuándo cambiamos, cuánto progresamos, cuándo variamos o cuándo no tenemos que seguir con lo mismo porque a esa persona le gusta no variar. ¿Alguna pregunta con lo que refiere a lo que es juego? El juego podemos demostrar o hacer, estar toda una tarde haciendo juegos, pero depende mucho del equipamiento que tiene cada uno y los objetivos que queremos nosotros. Recuerden que nosotros hacer pro buceo tenemos que buscar el hacer burbujas, el desplazarse bajo el agua, ¿cierto? La comunicación. Y nuestros juegos van hacia allá, al seguimiento de órdenes simples. Cuando yo a un niño le digo, haga burbujas, a la cuenta de tres, no es porque a mí se me ocurrió el tres, puedo decir tres o diez, pero es en el fondo el seguimiento, estamos enseñándole a que siga órdenes simples. A la cuenta de tres mete la cabeza, porque si no, él lo va a hacer al cuando quiera, al un tres cinco o al tiro o después. Lo mismo cuando necesitamos que rescate algo, cuando necesitamos que salte. A eso se refiere el trabajo de acuerdo a los objetivos. ¿Preguntas? Carol, Sí. el juego en grupos, ¿ya? Ujú. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo se puede planificar? De acuerdo a los objetivos que nosotros queremos del grupo. De partida, si tenemos un grupo, en sumergido trabajamos en forma más individual, pero sin embargo podríamos trabajar en parejas o en tríos con niños, ¿ok? Tenemos que tratar de ver qué vamos a lograr de acuerdo a ese objetivo y si es un grupo afín o no. Me explico, no vamos a hacer una competencia de natación cuando los tres tienen distintas capacidades para nadar, ¿cierto? O para rescatar cosas, porque al final el que tiene menos capacidad va a terminar frustrándose y no vamos a lograr el objetivo que desarrolle más habilidades. El objetivo del juego siempre es desarrollar más habilidades, desarrollar también la socialización, ¿ok? Entonces, y por supuesto, siempre de una forma lúdica, las personas que estén jugando no se den cuenta que a través de ese juego, a través de pasarlo bien, a través del divertirse, están logrando los objetivos que nosotros estamos buscando, ¿ok? ¿Se Sí, entiende? ¿Camila quiere sí, decir no, algo? perdón, Carol. Quería sumar una cosita a tu pregunta, Oscar. Por ejemplo, en los juegos de grupo se pueden hacer rondas, por ejemplo, Mm. rondas donde se van cantando canciones también. En una de esas, si ya todos pueden lograrlo, se hunden, de ahí un, dos, tres vuelven a subir o que suban, algunos se quedan arriba, otros se quedan abajo. La ronda es súper importante y súper integrativa en el tema del juego grupal. Espera, chiquitín. Súper. Y No, sí, otra dale. cosa que no se nos olvide, que también a los adultos, sobre todo a los adultos mayores, les gusta jugar y son competitivos.
Así que en ese punto es súper importante con los adultos mayores dejar las reglas claras, porque cuando haces juego con los adultos mayores, la mayoría hace trampa para ganar. Así que ahí hay que ser muy claro y estar muy observador de todo, porque, claro, en el concepto del juego se empujan o pueden hacer cualquier cosa y si uno no lo regula o no va controlando. Entonces, tratemos de hacer un juego que sea divertido, pero con las capacidades de cada uno y que sea entretenido para ellos, por supuesto. Sí, súper interesante porque en mi experiencia con los buzos siempre me comentan que muchos logran muchas cosas a través de la competencia. Competencia individual habitualmente, hagamos esto, te apuesto que no puedes hacer esto otro, o si logras hacer esto, hay una recompensa, digamos. Y en Ujú. realidad, con los niños, bueno, con todo en realidad anda súper súper bien. Pero también lo que dices tú, porque a veces el exceso de competencia puede tornarse un poco agresivo y hay que poner cuidado. Claro. Súper, Sí. gracias. Me encanta. Em, ok, Ya, entonces ahora sigue ahí. vamos a hablar un poco del rol de los voluntarios en la Fundación Sumergido. Ok, esto es, vamos a hacerlo un poquito más resumido, esto más extenso, pero en pro del tiempo y por supuesto que no todos, esto va a ir escrito más, con más información para que no nos aburramos o no nos tengamos tanta información porque se ha hecho larga, como el otro día se atrasó, o sea, perdí la comunicación, tuvimos que hacer completar hoy día. ¿Ok? Pero está entretenido por si acaso, Harold. Gracias. Sí, pues, ya aprovecha de Fundación, hablar bueno, antes que se vaya ¿ah? la red. Aprovecha de hablar antes que se vaya la red. Sí, por eso estoy hablando rápido antes que se me corte. No. Eh, la Fundación Sumergido. Bueno, primero, qué es lo que es la Fundación Sumergido? Somos una fundación sin fines de lucro dedicada a la inclusión social de niños, niñas jóvenes, adultos y adultos mayores a través del buceo. Nuestro objetivo final, nuestro premisa es llegar al buceo adaptado, ¿cierto? Pero nosotros también, en intertanto, para llegar al buceo adaptado, tenemos que realizar prácticas terapéuticas en el agua, ¿cierto? Nos focalizamos en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros alumnos a través de la realización de actividades subacuáticas, fomentando el desarrollo de sus capacidades, explorando sus límites y reforzando la autoestima. Todos estos conceptos están relacionados con lo que hablamos recién en el juego, ¿ya? Mejoramos sus capacidades y reforzamos la autoestima, ¿ya? Recordando que lo que habíamos dicho recién en el juego, cuando vamos teniendo logros, cada uno, lo que dijo Oscar recién, a través de la competencia, nos vamos sintiendo mejor, ¿cierto? Dentro de los roles de Acuasalud tenemos el profesional de la salud quien dirige la atención del alumno, ¿cierto? Estudiantes de carreras afines que apoyan la acción de los líderes en pista y personas que no pertenecen al área de salud y quienes apoyan desde superficie o según requerimientos del líder de pista, ¿cierto? Estos son los body de Acuasalud. Aquí yo tengo un punto porque hay personas que no son necesariamente del área de salud, pero por ejemplo, son mamás de un niño Down o de un niño con autismo y la experiencia de estar 24/7 con una persona que tiene cierto diagnóstico, muchas veces los hacen máster en ese diagnóstico, en esa persona. Entonces, aquí también hay que ver qué tanto esa persona nos puede a lo mejor pasar de ayudar desde afuera a estar en el agua. Eso depende también mucho de los conocimientos, de las ganas de aprender de cada uno, de la impronta personal de cada uno. ¿Ya? Dentro de las funciones del personal de salud, tenemos, perdón, tenemos que deben evaluar la actitud física de los participantes antes de la sesión. Esto principalmente son los signos vitales, ¿cierto? Si es que están en condiciones de entrar o no entrar al agua. Sugerir evaluación específica a personas con discapacidad. Si creemos que esta persona, aparte de lo que se evaluó o del diagnóstico médico, necesitamos hacer una evaluación adicional, ya sea fuera o abajo o dentro del agua,
por supuesto que esto se conversa y se sugiere. ¿Ok? Implementamos protocolos de emergencia en los entornos acuáticos. Si bien todos los lugares, todas las piscinas tienen que tener sus propios protocolos de emergencia, ya sea de evacuación ante un sismo, un incendio u otras cosas, eh, nosotros también tenemos que tener nuestros propios protocolos, ¿ok? Porque esos se adaptan al del entorno donde uno está, pero eh, mm, no puedes llegar sin conocer lo que está escrito dentro de nosotros mismos, ¿ok? Y son los que corresponde a los que están nombrados, liderar evacuaciones, situaciones médicas de urgencia. Se supone que el personal de salud es el que está capacitado y el que más sabe para actuar ante una situación médica y es a ellos a quienes hay que recurrir y acudir ante una emergencia o alguna situación especial. El terapeuta acuático tiene que diseñar, supervisar, ejecutar, educar, controlar y sugerir las distintas técnicas, ejercicios, juegos a aplicar en los alumnos, de acuerdo a las habilidades y objetivos individuales, ¿cierto? Recuerden, siempre todo está enfocado a las habilidades y objetivos personales. Todos somos diferentes y las habilidades son diferentes en el agua. Podemos tener objetivos afines, podemos tener habilidades afines, pero siempre hay que focalizarlo en cada uno, ¿ok? Siempre, obviamente, llegando a nuestro objetivo final, que es llevar siendo pro buceo optado, ¿cierto? Asesoramos el equipamiento especializado. Asesor de equipamiento especializado es el responsable de mantener y recomendar equipos especializados para el buceo adaptado, revisar que estén en en buenas condiciones y si sugiere algún cambio, ¿ya? Tener conocimiento profundo de tecnologías y adaptaciones disponibles. Tenemos también al facilitador de la comunicación con la familia. Se encarga de comunicar la información relevante a las familias de los participantes, ya sea de la fundación, desde la fundación a las familias o de las familias a la fundación, ¿ya? Y tiene que tener habilidades de empatía y claridad en la comunicación. El coordinador de historial médico mantiene registros médicos actualizados y confidenciales, coordina con otros profesionales para garantizar la continuidad de la atención. Aquí también este punto es súper importante. Nosotros lo que hacemos va en paralelo del trabajo que la persona está haciendo en su tratamiento en la semana, ¿ya? Nosotros no queremos ni pretendemos que deje de lado sus tratamientos y que acuda con nosotros. Nosotros somos adicionales, nosotros generamos otras cosas. Sí lo vamos a ayudar en lo que para mejorar, sí, pero no es para que dejen sus tratamientos. El investigador en salud y buceo adaptado realiza investigaciones para mejorar las prácticas de buceo adaptado desde una perspectiva médica y mantiene actualizado el equipo sobre avances médicos relevantes. Cualquiera que también vaya leyendo algún paper o alguna información nueva, nosotros tratamos de compartirlo y lo comentamos a veces en las reuniones que tenemos. Roles para estudiantes de área de la salud. eh, los estudiantes que llegan a la fundación tienen que apoyar la realización de evaluaciones médicas bajo la supervisión del personal de la salud, aprender y aplicar protocolos específicos para personas con discapacidad, adquirir experiencia práctica en técnicas de terapia acuática, participar en simulacros de situaciones de emergencia y familiarizarse con los protocolos de seguridad. Esto es lo primero que se les sugiere, familiarizarse con los protocolos de seguridad, el qué no debo hacer antes del qué puedo hacer. Y van aprendiendo de a poco lo que funciona o cómo funciona también la terapia acuática, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que vamos conociendo, ¿ok? Nos vayan conociendo. También participan en proyectos de investigación bajo la supervisión, adquieren habilidad en investigación, aprende a personalizar las intervenciones según necesidades individuales y refuerza la seguridad durante las sesiones prácticas. Y dentro de los roles de los buddy de Aquasalud, principalmente en 3 funciones que podemos nombrar, eh,
tenemos el body de apoyo en piscina, que proporciona asistencia directa a los participantes durante las actividades en piscina. Este recibe formación básica en técnicas de apoyo y comunicación. El body de apoyo de fuera de piscina, que acompaña, asiste a los participantes en actividades fuera del agua, ya sensibilizando sobre las necesidades individuales de las personas con discapacidad. Y el de comunicación, que toma nota, observaciones, da un feedback durante las actividades y colabora en la documentación de la experiencia de los participantes. Es súper importante que quede reflejado lo que se hizo y lo que se proyecta hacer hacia adelante. ¿Ok? Y eso es por hoy. ¿Preguntas? ¿Consultas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo en promedio dura una sesión y cuánto mínimo de personas se necesita para activar una sesión? Considerando toda la explicación de los buddy y el equipo médico, no médico, lo que explicaste recién. Ok. La sesión depende, a ver, por temperatura en el agua, una persona aproximadamente no se recomienda que sea mayor de 1 hora por la temperatura. Si consideramos que la temperatura que nosotros trabajamos está a 28 grados, entre 30 a 40 minutos lo que se sugiere por temperatura. Por objetivos, hay personas que a los 20 minutos ya consiguieron los objetivos. ¿Ok? Nosotros estamos en promedio entre 35, 45 minutos es lo que se puede fijar antes como el tiempo de trabajo, ¿ya? Y en cuanto a personas, nosotros tenemos un equipo mínimo, ¿ya? Que es distinto a la gente de buceo con la gente de acuasalud o acuatización. Nosotros, las personas que están capacitadas para trabajar sola, obviamente uno por pista, una persona que está afuera supervisando o mirando que si necesita algo, necesita apoyo, más el coordinador que está en pizarra. Entonces, ahí vamos sumando la gente que necesitas como mínimo de acuerdo a cuántas pistas, o claro, cuántas pistas puedes trabajar o con cuántos alumnos vas trabajando. Si muchos de ellos, muchas personas necesitan apoyo en agua, se va sumando también al equipo básico por pista. ¿Se respondió la pregunta? Sí, sí, súper. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo otra pregunta. Sabemos que el fin es el buceo adaptado, pero pasa que, o les ha pasado que por temporadas o periodos durante el año va variando el perfil de los usuarios y tal vez están con personas que predomina un número de personas más, eh, no sé, semejante en condición a otra en comparación a otro grupo y en base a eso se va como reprogramando el plan de trabajo. Mm, sí y no. No hay que perder el norte, que somos de buceo adaptado. Uno. Ahora, entiendo o entendemos que la gente que llega con nosotros es porque eh, tiene una necesidad de muchos de rehabilitarse, o porque su sistema de salud no es suficiente, o porque no tiene las terapias suficientes y van buscando dónde complementar de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Complementar su terapia. Por eso llegan muchos a donde nosotros. Eh, y también entiendo a dónde va tu pregunta, que por ejemplo, ahora tenemos un gran porcentaje de personas con autismo, que hace un tiempo atrás no era la mayoría, y ahora sí, sobre todo, ahora por lo menos en Santiago, en SCAR, la mayoría son niños con autismo. Entonces, esto es por un tema país, que a lo mejor son más personas diagnosticadas, más personas con la condición de autismo que no tienen dónde, porque si recordamos que hasta hace poco las personas con autismo ni siquiera son tratadas en Teletón por si no tienen otra patología adicional, y porque no, también si llegan, por ejemplo, a una clase de natación, los profesores, la mayoría de los profesores no tienen la capacidad de trabajar con niños con autismo, sobre todo el grado de autismo si es un poquito más avanzado, más profundo, como se dice. Entonces, ese grupo llega buscando
algo que nosotros lo tenemos o que nosotros le podemos ofrecer en su vejiga, ¿cierto? Que es darle como una terapia adicional y más encima enseñarles o llevarlo al buceo, pero antes de bucear aprenden a nadar, entonces le damos una seguridad, le damos a esa persona, a esa familia le damos la seguridad de que ese niño ya no va a llegar y tirarse al agua porque le estamos enseñando a regularse, porque le estamos enseñando órdenes simples, porque le estamos enseñando que tiene que entrar y salir por la escalera, ¿cierto? Todas esas cosas que muchas veces los niños no tienen idea o que las familias llegan muy preocupadas porque los niños no los cumplen. ¿Se respondió? Sí, parcialmente, porque también estaba pensando en otro perfil de Ujú, usuario, ujú, que puede ser una persona sin una condición o un diagnóstico aún claro y que, entre comillas, sea normotípico o ujú. sin una discapacidad física evidente. Porque si el acceso es para todos, puede ser que tal vez alguien X quiera ir porque quiere tener la experiencia simplemente. ¿Me Pero entiendes? Entonces no sé si aplica, o sea, o se cubren esos, se dan esas atenciones o sí el filtro es capacidad diferente, necesidades de algún tipo, o no. ajá, es que somos una fundación de buceo adaptado. Si tú no tienes un diagnóstico, ya no es buceo adaptado, es buceo normal. Entonces no le estás quitando si fuera por eso, o atendiéramos a las personas que no tienen ningún diagnóstico, dejaríamos fuera personas que es nuestra base de la fundación, pues, personas con algún tipo de discapacidad. Ahora, si un diagnóstico en estudio es diferente. O sea, ya, eso que mientras hablaba me desenredaba la idea. Porque si está en estudio o hay observación se puede trabajar durante ese tiempo hasta que se confirme o se descarte, ¿cierto? Exacto, exacto. Ya, súper. Oscar, ¿tú cierras? Toman la Sí, foto, cortan la cinta, reparten los... Ay, Ah, yo tenía una duda, Estefi, pero quería, sí, perdón, por pero favor. es de temas anteriores que se conversaron, de Ujú, que me entró la duda sobre las técnicas, o sea, como que quiero saber bien como cuál es la diferencia entre el Watsu y el Bat Ragaz, porque si bien los dos son como similares, sé que uno es como más intenso que el otro, pero a la vez ambos son como pasivos, pero todavía no, como que no me hace el clic para poder diferenciarlos. ok, Por favor. ya. Camila, ¿disparas tú? ¿Disparo yo? ¿Hablas tú o estoy yo? Mm, ya. Diferencia Watson con Barragas. ¿Lo digo yo? Ajá. Yo adiciono Son si se puede. cosas completamente distintas, con enfoques muy distintos. El Watsu es una terapia de relajación pasiva 100%, es decir, el paciente, de hecho, casi se puede quedar dormido. Está sobre tus brazos a una temperatura del agua muy agradable. Los movimientos son lentos, son suaves y es el propio terapeuta el que hace el movimiento en el paciente. El paciente aquí no hace nada, ¿sí? De hecho, hay una sensación que se da muchas veces en los pacientes, que es como de integrar tanto esta sensación de acunamiento, de protección, que tiende uno a pensar o recordar inconscientemente lo que fue estar en el útero materno. A ese nivel como de relajación, para que se entienda que el Watsu es relajación. Hay Hay una línea que es el Watsu clínico, donde el terapeuta también está certificado, sabe de la historia clínica del paciente y puede ejercer en el paciente cierto tipo de movimientos para lograr, por ejemplo, mayor estiramiento en ciertas articulaciones, flexibilizar las extremidades, cosas así, más específicas todavía para que lo usan mucho más lo más específico kinesiólogo. En cambio, el Patragas es una técnica donde es el paciente el que hace la fuerza del movimiento.
el kine o el terapeuta está de punto fijo y ejerce presiones en ciertas partes del cuerpo para que el cuerpo se mueva en la horizontalidad, en flotación en el agua, y pueda provocar distintos tipos de contracción de fuerza en su musculatura, al ir, por ejemplo, en contra de la resistencia del agua. Pero es el propio paciente el que hace la fuerza del movimiento. Aquí el paciente tiene que estar activo, tiene que poder recibir la orden y poder ejecutarla. Entonces, un paciente que tiene que estar 100% contigo ahí en la sesión. Y para, por ejemplo, para esa técnica, sí o sí, la persona ya debiese tener como ciertas, como hitos, por ejemplo, como de flotación. ¿No? No Porque necesariamente. no, porque en el Batra Gas se usan, justamente se llama, Batra Gas se llama porque usa anillos. Anillos se llaman a estas como las donuts de flotación, los flotadores redondos. Sí. Entonces el paciente O los mismos está en tallarines a flotación. veces, o a veces los mismos tallarines. Entonces los o- tallarines no sirven mucho porque tú no puedes regular la flotabilidad. En cambio, con los donuts que tú los inflas, los típicos Ujú. redonditos, Ya. tú regulas la flotabilidad que necesita ese paciente específicamente, porque el paciente necesita quedar en superficie, ni muy hundido ni afuera. Entonces tiene que quedar como justo en la línea del agua. Y para eso tú le echas más o menos aire a los donuts. Entonces, que el paciente tenga o no tenga hitos tampoco es tan importante porque está en flotación. No es como que le va a Ah, pasar algo o se puede hundir o cosas así. súper. Y Lo que pasa otra es que pregunta. Ah, perdón, Harold, sigue. a veces ocupamos los flotadores, esto porque no tenemos Ah, de lo claro. inflable. Entonces, a veces, por ejemplo, yo lo he hecho estimulando tibial en personas que tienen problemas de marcha y ocupamos los flotadores comunes, ¿cómo se llaman? Los tallarines. Tallarines. Pero no es Pero no para es lo ejecutar ideal. una maniobra, pero es porque lo que tenemos a mano, no es lo indicado. Pero a veces funciona de acuerdo al peso de la persona. Con un niño no se podría hacer. ¿Ya? Pero es como para salir del paso. Y lo otro importante a todo lo que dijo Camila también es la temperatura del agua. El watts a cero de relajación, la temperatura del agua tiene que estar mucho mayor. Entonces, si la temperatura es muy fría, re- Watsu no te va a lograr el objetivo de relajar a la persona. En cambio, con Badragat puedes trabajar un poquito de un par de grados menos, porque al ser un poquito más activo, la persona podemos trabajar en logrando esos objetivos, buscando esos objetivos. Comprendo. Muchas gracias. Y segunda Mira, pregunta. Ustedes hablaban igual como de la certificación. ¿Dónde uno puede como hacer estos cursos o tener estas certificaciones que sean igual validadas y no como cualquier curso que esté como por ahí siendo ofrecido? llame ahora, llame ya. No. Mira, la mayoría de certificaciones nosotros, las que tenemos nosotros son internacionales y las conseguimos a través de Sochite, el Colegio de Kinesiólogos. Hoy en día se están haciendo muchos talleres o certificaciones eh, no internacionales, ¿ya? Eh, Desde matronatación, aquafitness, ahora hay una de Watsu, eh, siempre se están dando. El tema de Halibut y Barragás, que son marcas registradas, entonces ahí son un poquito más difícil conseguir a especialistas que, 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 que vengan a dar sus cursos y obviamente esos valores son mayores. Eh, eh, Brasileños también están desarrollando también harto estas líneas, así que, pero sí, cuando nosotros, si te interesa, cuando nosotros tengamos información la podemos ir divulgando. Por favor, se los Mm. agradecería mucho. Y Muchas la, gracias. y la Gloria podría hacer, porque ella es certificadora también. La Gloria Aravena. En Halibi me parece, pero no sé, no sé, Badragat y Watsu, Badragat no, me parece que no, Watsu parece que sí, no sé. Ya, súper. No sé si hay alguna otra pregunta. Aprovechad, ¿no?
¿no? Ya. Bueno, queremos agradecer también conjunto con Camila y Harold la presencia, el entusiasmo, las ganas de aprender. Esta última diapo, qué bueno que quedó acá, porque justamente ustedes, los que tomen este curso y los que, digamos, finalmente los que lo terminen, van a tener amplias capacidades para trabajar en piscina apoyando acciones de acuasalud, ¿ya? Por ejemplo, lo que dice ahí de apoyo en piscina, justamente necesitan conocer las técnicas, ¿ya? Porque cuando se requiera asistencia, ustedes van a saber exactamente qué tipo de asistencia es la que se necesita, ¿ya? Y por lo tanto pueden apoyar muy fácilmente. Y también entendiendo que el contexto de Acuasalud también es un contexto de familia, es un contexto de personas que están preocupadas por sus hijos o sus familiares, y por lo tanto, labores de contención, labores de apoyo, labores de ayuda también son muy importantes que también uno siente que está aportando. ¿Bien? Así que bien, con eso terminamos la parte electiva, la parte de clases. Ya vamos, como justo ahora toca febrero, vamos a mandar información sobre la evaluación de esta parte. Todos los que realicen la evaluación y pasen digamos, el porcentaje de la evaluación, van a poder realizar la parte práctica después, a contar de marzo, abril probablemente, ahí en la piscina y vamos obviamente, a definir la forma en que lo vamos a hacer a través de turnos principalmente, que lo que se considera son como una especie de horas de práctica, ¿ya? Y para completar una cantidad de horas de práctica que más o menos hemos definido, ¿ya? Así que, sin más, también, igual que al principio, les quiero agradecer eh, la confianza en nosotros, ya también en la Fundación, para poder conocer más de lo que hacemos. A veces uno cuando está afuera no entiende muy bien lo que se hace dentro de la piscina. Ahora ustedes tienen mucha mayor información, están mucho mejor preparados y también podemos ayudar mucho más. Así que muchas gracias a todos y nos vemos ya en marzo, ¿ya? Cuando volvamos a la actividad, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, Chao, Cami. gracias. Chao, Chao. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao. chao. Saludos, adiós, Santiago. Chao, Muchas gracias. gracias a todos. Bien Que ahí estén muy bien. todo. Un Preguntas abrazo directas, no grande hay para problema. Chao, Chao, disfruten. chao. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.